Amigos y compañeros, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Me da mucho gusto tenerlos de nueva cuenta con nosotros en esta emisión más de su canal de YouTube, Información en Cuatro Tiempos. El día de hoy quiero compartir con ustedes una interesante entrevista que tendremos con el licenciado Francisco Martínez Neri. Él es abogado también de formación, contador también de formación, fue rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Hola Adrián, buenas tardes, a la audiencia también buenas tardes. Espero que lo que hoy comentemos pueda ser de utilidad para todos. Los aspectos tributarios siempre son necesarios de conocer, de analizar y desde luego de aplicar. Espero que sea de utilidad lo que aquí platiquemos. Vamos a hablar en esta entrevista sobre un asunto de importancia indiscutiblemente para nuestro pueblo oaxaqueño y mexicano. El asunto de la política fiscal del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador. El primer asunto de interés que indiscutiblemente necesitamos tratar es el siguiente. A partir de que asume la presidencia el licenciado Andrés Manuel López Obrador, no ha habido incremento de impuestos, no se han creado impuestos nuevos y sin embargo el licenciado está logrando una captación tributaria digna de mencionarse. Licenciado Martínez Neri, grandes empresas que antes del triunfo de López Obrador hubiera parecido imposible que cubrieran sus obligaciones fiscales, hoy lo están haciendo. Nos referimos a Walmart, a IBM, a FEMSA y que está ya en puerta para hacer lo mismo por un monto considerable, aproximadamente de 6.500 millones de pesos de Mexicana de Aviación. Esto, licenciado Neri, ¿será producto de un llamado terrorismo fiscal? Bueno, el terrorismo fiscal es una frase que ha sido manejada durante mucho tiempo, que muchas veces esconde la obligación de cubrir las contribuciones como debiera ser y esconde la obligación misma en el sentido de acusar a los gobiernos de ejercer presión exagerada para cobrar esas contribuciones. Yo creo que no descarto desde luego que en otro momento haya habido este tipo de presiones, pero hoy más bien creo que se trata de una acción de carácter moral por parte del gobierno y que está obligando en esa tesitura de moralidad a que las empresas asuman su papel de pago de contribuciones y sobre todo que no tienen la posibilidad o el subterfugio de poder arreglarse con autoridades fiscales para eludir el pago de las contribuciones. No creo en realidad, por lo menos no tengo elementos para poder juzgar en este momento que se trate de una cruzada de terrorismo fiscal. Más bien yo creo que son acciones de llamamiento de las autoridades lo que está generando el que las empresas estén respondiendo también, porque a lo mejor algunas de ellas tienen problemas de otra naturaleza y quisieran ponerse en orden. Yo creo que la reacción más normal de una persona que está en desorden es, bueno, mejor cumplir, y espero que lo sigan haciendo. Claro, de alguna manera esta situación nueva que se está viviendo a partir de aplicar el Estado de Derecho que ha señalado el licenciado Andrés Manuel López Obrador, bueno, ha permitido que efectivamente la captación tributaria por concepto de impuestos, y lo mencionaba hace un momento, sin crear nuevos, sin aumentar los ya existentes, haya permitido que el gobierno federal en estos momentos de pandemia precisamente haya podido incrementar su propia captación tributaria en un promedio de 13.4%. Esto, desde luego, repito, le permite al gobierno federal tener capacidad de gasto, pero indiscutiblemente que eso genera respuesta de algunas gentes. Ha circulado vía redes un video que ha sido desmentido ya por el sistema de administración tributaria, donde se señala que se va a fiscalizar depósitos que rebasen los 5,000 pesos. Bueno, realmente he visto ese video y en realidad lo que se trata aquí es de engranar a una reforma que entró en vigor a partir del 1 de junio en el sentido de obligar a pago de impuestos a las personas que llevan a cabo transacciones a través de plataformas electrónicas. A partir de esa entrada en vigor de esas disposiciones se juntó, se pegó esta otra que no es más que un fake news,
en la que se habla acerca del gravamen, cantidades de 5,000 pesos, algo absurdo, ¿no? Realmente creo que no merece mayor comentario. Lo que podemos decir a la gente es que pues, en absoluto se habrá de pagar impuesto alguno por hacer depósitos por esas cantidades o superior. Claro, y esto desde luego relacionado sobre todo, son disposiciones fiscales que tienen que ver con gravar el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, como usted bien lo señala, de operaciones realizadas en plataformas y que antes no hacían la declaración de los ingresos. Exactamente, había una omisión en el pago de impuestos. Exacto. Entonces, eso lo señalamos con mucha prontitud, aprovechando la experiencia del licenciado Francisco Martínez Neri, para que nuestra gente no se deje sorprender, no sea sorprendida, mejor dicho, por estas falsas noticias. Con todo esto, licenciado Neri, el incremento de la cantidad recaudada por impuestos por parte del gobierno federal en los términos señalados, con esta falsa noticia que se ha generado, ¿cuál es la evaluación que usted hace de esta política tributaria del gobierno federal encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador? Bueno, yo quisiera hacer algunas reflexiones sobre el particular. Sí, adelante. Me parece que el planteamiento inicial de la no aplicación de gravámenes en el inicio del sexenio era una buena noticia, es una buena noticia, lo fue así. Sin embargo, me parece que hay que ir viendo en el corto plazo cómo es que cumplimos con el precepto constitucional de que pague más quien más obtiene, quien más tiene. Eso creo que sigue siendo una necesidad en el país porque yo parto de la idea de que no se puede sufragar ningún gasto público si no hay ingreso. Y en el país, en el corto, en el mediano plazo, vamos a tener necesidades muy importantes. Este asunto de la pandemia va a requerir del reforzamiento de todo el sistema sanitario en el país, requiere de más médicos, requiere de equipamientos, requiere pues de una serie de insumos necesarios. El campo requiere también de refaccionamiento, se requieren de créditos, en fin. Yo creo que se acerca una temporada, una época en la que el recurso público debe generarse y no hay otra forma más que o por la vía de las contribuciones o por la vía de los empréstitos. Ya hemos visto en otros momentos el grave problema que implica la obtención de empréstitos. Yo creo que inclusive no habría que descartarlo siempre y cuando se obtengan de una manera correcta, con una negociación adecuada. Y en el caso de las contribuciones me parece que hay que escudriñar algunas vetas de carácter tributario, porque así como por un lado se descubre que no es una cuestión novedosa ni mucho menos, pero que hay operaciones a través de plataformas electrónicas, inclusive realizadas desde el exterior del país, así también hay otras situaciones que es necesario escudriñar para el efecto de que puedan convertirse en objeto de una contribución. En ese sentido, creo que va a haber necesidad de esos análisis y desde luego tratando de que las contribuciones que se puedan cobrar más adelante sean realizadas en términos constitucionales. Esto es, que sean proporcionales, que sean equitativas, que sean justas y que, bueno, ayuden a resolver el grave problema que se nos viene encima. Yo insisto en que no se va a poder sufragar el gasto público si no tenemos más ingresos. Y creo que la forma más saludable que un país se puede financiar para el pago de ese tipo de gastos públicos es a través de las contribuciones de los ciudadanos. Claro, muy importante lo que señala el contador, el licenciado Francisco Martínez Neri. Será necesaria la aplicación de una política fiscal progresiva, donde paguen más los que más tienen, los que más ingreso logran, y desde luego se pueda eximir en algún momento a quienes pues, solamente viven de su salario, de su ingreso laboral. Amigos y compañeros, me ha dado gusto compartir con ustedes. Antes de despedirnos, yo quiero preguntarle al contador si tiene algún comentario final que hacerle a nuestros televidentes y escuchas. Sí. Los problemas económicos, creo que es importante hacer ver a la población mexicana, a la población oaxaqueña, a quienes ahora nos ven, que es importante reactivar la economía del país y del estado, de los municipios. Y esto obviamente se va a lograr a través de la realización de gasto. Esto quiere decir que es importante que lo que se pueda invertir, lo que se pueda gastar, y sobre todo lo que se pueda gastar con nuestra gente, va a ser importante que se realice como una conducta cotidiana de todos nosotros. Creo que es el momento para sacar ese dinerito, si se tiene,
para invertirlo en alguna actividad que beneficie a otros. Es la única manera de reactivar la economía, no hay otra forma. Entonces, yo sugeriría que aparte de las políticas públicas que se van a utilizar para reactivar la economía, en lo personal hagamos esfuerzos económicos para gastar algunas cantidades que puedan ser también objeto de beneficio, de ingreso para otras personas, para nuestros hermanos, para nuestros compañeros, para nuestros conciudadanos. Información en 4 tiempos. Como siempre, agradezco mucho el favor de su atención y nos vemos. Hasta la próxima.